Sam Langford era medio ciego y seguía noqueando a hombres. Charles Burley era tan temido que los campeones se esforzaban por evitarlo. Y luego estaba Sonny Lon, un hombre cuya sola presencia podía silenciar una arena antes de que el primer golpe llegara. En este video, estamos viendo a algunos de los legendarios boxeadores más aterradores que muchos aficionados han olvidado hace mucho tiempo. Sam Langford. Nacido el 4 de marzo de 1886 en Weymouth Falls, Nueva Escocia, Canadá. Samuel Edgar Langford era hijo de un antiguo esclavo y creció bajo el techo de un padre abusivo. Una infancia tan brutal que huyó de casa siendo adolescente, llegando a Boston, Massachusetts, donde encontró trabajo como conserje en un gimnasio de boxeo. Y fue allí donde alguien notó que podía pelear. Cuando tenía 15 años, ya había ganado el campeonato de peso pluma de Boston. Y a los 16 se había vuelto profesional. A lo largo de una carrera que se extendió de 1902 a 1926, Sam Langford peleó más de 314 combates documentados. Su récord no oficial, incluyendo decisiones de periódicos, es de 210 victorias, 26 de ellas por nocaut, 44 derrotas y 52 empates. E hizo todo esto midiendo solo 5'6", 6'1", 2 de alto con un alcance de 74 pulgadas. Los historiadores lo describen como poseedores de la sagacidad de un James Toney de peso pesado combinada con el poder de knockout de Mike Tyson, y la revista The Ring lo clasificó segundo en su lista de los 100 mejores pegadores de todos los tiempos. Durante su apogeo de 1907 a 1912, Langford perdió solo 2 veces en 53 peleas, una racha de dominio que sería celebrada como uno de los mejores periodos de la historia del boxeo si alguien realmente la recordara. Ganó el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Color un récord de 5 veces, porque ese era el único título que la estructura de poder del deporte le permitía competir. También reclamó el título de peso pesado australiano con una victoria de 20 asaltos sobre Sam McVeigh en 1912, viajando a mitad de mundo para probar lo que todos ya sabían. Entonces, ¿por qué nunca has oído hablar de él? Por el color de su piel. La llamada línea de color, una política de segregación racial en el boxeo, lo prohibió de peleas de títulos blancos, obligándolo a campeonatos de color. Derrotó al campeón de peso ligero Joe Gans en una decisión de 15 asaltos. En 1903, detuvo a Philadelphia Jack O'Brien con un tequeo de quinto asalto en 1911. Se fue 6-0 contra Fireman Jim Flynn, incluyendo knockouts de primer y tercer asalto. Y sin embargo, campeones como Jack Johnson y Jack Dempsey lo evitaron, con Dempsey admitiendo miedo. Dempsey, uno de los hombres más duros que jamás existieron, miró a Sam Langford y dijo: «No, gracias». Pero quizás el capítulo más asombroso de la historia de Langford es este. Para 1917, la visión cada vez más débil lo había dejado parcialmente ciego, y para 1923 era completamente ciego y siguió peleando, siguió ganando. Noqueó al futuro campeón de peso medio Tiger Flowers en el segundo asalto en 1922 mientras estaba principalmente ciego. Ganó el título de peso pesado mexicano en 1923 en una pelea a muerte contra Jack Taylor a pesar de casi total ceguera. Después de la jubilación, vivió en pobreza en Harlem hasta que un artículo de 1944 del New York Herald Tribune recaudó fondos para su apoyo. Murió el 12 de enero de 1956, casi olvidado. No fue hasta 2020 que la WBC le otorgó unánimemente el estado de campeón mundial honorífico, 64 años después de su muerte. Esa es la historia de Sam Langford, el mejor boxeador que nunca has oído. Como la historia de Sam Langford, la historia de este próximo boxeador casi fue enterrada en la historia. Sonny Lon Charles Sonny Liston fue por casi todos los relatos el peso pesado más intimidante en la historia del boxeo. Nacido alrededor de 1930 en Sanslou, Arkansas, su fecha de nacimiento exacta sigue siendo incierta. Liston llegó al mundo como el 24 de 25 hijos en una familia de aparcería plagada de pobreza y abuso. Su padre lo golpeaba sin piedad. Nunca aprendió a leer. Se volvió hacia el crimen en St. Louis, ganando el apodo de bandido de camiseta amarilla por una serie de asaltos a mano armada, y fue condenado por robo a mano armada a los 22 años. Condenado a 5 años en la penitenciaría estatal de Missouri. Fue detrás de las rejas que Liston descubrió su vocación. Un sacerdote e instructor de gimnasio, padre Alawi Stevens, lo describió como el espécimen más perfecto de humanidad. Y los números lo respaldaban. 6.1 pulgada de alto, alrededor de 215 a 220 libras,
con un alcance de 84 pulgadas, y puños extraordinariamente grandes de 15 pulgadas que requerían guantes hechos a medida. Después de ganar el campeonato de peso pesado de los Golden Gloves de Chicago de 1953, Lon se volvió profesional y la destrucción comenzó. Compiló un récord de 50 victorias, 39 por nocaut, y solo 4 derrotas en 54 peleas. George Foreman llamó al sparring con Liston lo más peligroso que jamás hizo. Mike Tyson lo idolatraba, llamando a Lon malo como vienen y duro como vienen. Incluso Muhammad Ali admitió miedo prepelea, una vez huyendo después de que Lon lo abofeteara durante un enfrentamiento. Eso no es conjetura, eso no es rumor. El hombre que se había convertido en el boxeador más famoso del planeta tenía miedo físico de Sonny Lon. Pero el camino de Liston hacia el título fue bloqueado durante años por fuerzas fuera del ring. Manejado por figuras del crimen organizado como Frankie Carbo y Blinky Polarmo, sus peleas a menudo se arreglaban a través del crimen organizado. La NAP instó a Floyd Patterson a evitarlo, temiendo que un campeón negro con un pasado criminal dañara los derechos civiles, y el presidente John F. Kennedy reflejó este sentimiento. Los medios lo pintaron como un villano usando lenguaje cargado de raza, y el establecimiento del boxeo lo trató como un problema a ser gestionado en lugar de un talento a ser celebrado. Liston capturó el campeonato de peso pesado indisputable el 25 de septiembre de 1962 con un nocaut de primer asalto de Floyd Patterson y lo defendió con otro nocaut de primer asalto de Patterson en 1963, pero fueron sus pérdidas contra Ali las que lo perseguirían. La pelea de 1964, donde se retiró en su esquina después de 6 asaltos, citando una lesión de hombro y la rematch infame de 1965, donde fue derribado por el golpe fantasma de Ali, una mano derecha corta que muchos espectadores ni siquiera vieron. Las acusaciones de arreglo abundaban con teorías de que Lon se tiró debido a amenazas de la mafia o sobornos. Y luego llegó el final. El 30 de diciembre de 1970, Lon fue encontrado muerto en su casa de Las Vegas. Su cuerpo se descomponía con trazas de heroína en su sistema, sangre seca en su nariz y ningún signo de entrada forzada. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca, pero las teorías abundan. Sobredosis accidental o asesinato por la mafia, ya que Lon era conocido por temer a las agujas, y los amigos negaban que nunca las usara. Inducido en el International Boxing Hall of Fame en 1991, Lon sigue siendo la advertencia final del boxeo. Un hombre cuyo talento aterrador fue eclipsado por la oscuridad que lo rodeó desde el día que nació hasta el día que murió. Su lápida dice simplemente un hombre, y ese podría ser el epitafio más desgarrador en la historia de los deportes. Mientras la carrera de Lon fue abruptamente interrumpida, este próximo boxeador no llegó a pelear en su combate más anticipado, Harry Wills. En el gran panteón del boxeo y la justicia, pocas historias ardieron tan caliente como la de Harry Wills. Nacido el 15 de mayo de 1889 en Nueva Orleans, Luisiana, Wills era todo lo que podrías desear en un campeón de peso pesado. Se erguía 6'2" pulgadas de alto con un alcance de 84 pulgadas. Era atlético, era poderoso, era inteligente y era absolutamente feroz en el ring. A lo largo de una carrera que se extendió de 1911 a 1932, compiló un récord oficial de 70 victorias, 56 por nocaut, 9 derrotas y 3 empates. Cuando incluyes decisiones de periódicos, ese récord se expande a 89 victorias en 111 peleas documentadas. Fue clasificado por BoxRec como el mejor peso pesado de 1915 a 1917 y se mantuvo entre la élite durante más de una década. Derrotó a hombres que dieron pesadillas a campeones mundiales, noqueó a Fred Fulton en 3 asaltos, destruyó a Kid Norfolk en 2, y en una no decisión de 12 asaltos contra Luis Furo, Wills reportedly manejó al argentino más convincentemente que Dempsey había. Ganó un lugar en la lista de 2003 de la revista Ring, de los 100 mejores pegadores de todos los tiempos. Sostuvo el campeonato mundial de peso pesado de color 3 veces, incluyendo victorias sobre el legendario Sam Langford en su rivalidad de 22 asaltos. Entonces, ¿por qué es Harry Wills una nota al pie en lugar de una leyenda? Porque el hombre que más merecía pelear, el hombre que todo el mundo quería que peleara, se negó a entrar en el ring con él. Ese hombre era Jack Dempsey. A pesar de una encuesta del New York Daily News de mayo de 1922 con 45,000 aficionados, nombrando a Wills como el próximo oponente de Dempsey, a pesar de contratos firmados en julio de 1925, nunca sucedió. El gobernador de Nueva York, Alfred E. Smith, prohibió la pelea, citando el 1910 Johnson Jeffrey que mató a más de 20 personas. Dempsey luego reclamó que los problemas del lugar fueron el obstáculo,
pero los historiadores lo ven claramente. Como señaló el académico Kevin Smith, el hecho de que Harry sea negro es prácticamente la única razón por la cual no obtuvo una oportunidad de título. Wills demandó a Dempsey 2 veces por incumplimiento de contrato. No cambió nada. Para finales de los años 20, la edad lo había alcanzado. Una pérdida por descalificación a Jack Shea en 1926 y una pérdida por nocaut a Paulino Uskodun en 1927 señalaron su declive. Y esas pérdidas fueron utilizadas como excusas para negarle más oportunidades. Inducido en el International Boxing Hall of Fame en 1992, Wills es a menudo llamado el mejor campeón sin corona del boxeo. Después de la jubilación, tuvo éxito en bienes raíces en Harlem y fue conocido por disciplina extraordinaria, incluyendo ayunos anuales de mes completo solo con agua. Murió el 21 de diciembre de 1958 a los 69 años, habiendo nunca obtenido la única pelea que importaba más. A diferencia de Wills, quien se retiró pacíficamente, la carrera de este próximo boxeador terminó violentamente. Stanley Ketchel. Hay una raza particular de luchador que llega una vez en una generación. Un hombre tan violento, tan salvajemente implacable, dentro de esas cuerdas, que incluso los hombres más duros de la tierra piensan 2 veces antes de firmar el contrato. Stanley Ketchel era ese hombre. Nacido Staniski el 14 de septiembre de 1886 en Grand Rapids, Michigan, en padres inmigrantes polacos. Ketchel se fugó de casa a los 12 años. Se convirtió en vagabundo viajando en trenes de carga y finalmente se estableció en Montana, donde trabajaba como botones de hotel y portero. Sin un solo día de entrenamiento formal, se volvió profesional en 1903 a los 16 años, peleando en peleas trastienda por dinero de bolsillo. Su estilo no era bonito, no era refinado. Era pura violencia sin diluir, presión de avance implacable, ganchos desde todos los ángulos, una disposición a intercambiar castigo por la oportunidad de entregar algo mucho peor. Y aquí es lo que hace a Ketchel tan aterrador. No era particularmente grande, midiendo 5,9 pulgadas con un alcance de 70 pulgadas, pero la violencia que llevaba en esos puños era casi sobrenatural. A menudo imaginaba a los oponentes insultando a su amada madre para alimentar su ferocidad. Un truco psicológico que habla volúmenes sobre la rabia controlada que impulsaba sus peleas. Su récord: 51 victorias, 48 por nocaut, 4 derrotas, 4 empates y 4 sin decisiones. Una tasa de nocaut del 78%. 23 de esos 44 knockouts llegaron en 3 asaltos o menos. Reclamó el campeonato mundial de peso medio, noqueando a Mike Twin Sullivan en un asalto, el 22 de febrero de 1908. Y después de perderlo a Billy Papke vía TKO de 2 asalto, lo recuperó con un knockout de un tremendo asalto en su tercer combate, convirtiéndose en el primer peso medio en reclamar la corona después de una pérdida. Pero la pelea que todos recuerdan es la contra el campeón de peso pesado Jack Johnson el 16 de octubre de 1909. Con un peso menor de 25 a 35 libras y casi 4 pulgadas más corto, Ketchel incluso usó zapatos de plataforma para las fotos de publicidad prepelea. Los rumores persisten de que los luchadores acordaron llevar la pelea 20 asaltos para reapertura de películas lucrativas. Durante 11 asaltos, Johnson controló la acción. Luego en el tabisco, Kell aterrizó un derecha salvaje que derribó al campeón de peso pesado del mundo, Johnson. Se levantó enfurecido y contraatacó con un uppercut vicioso, noqueando a Ketchel inconscientemente con algunos de los dientes de Ketchel incrustados en el guante de Johnson. Incluso en la derrota, Ketchel había probado que no era de este mundo. Y luego, así de repente se acabó. El 15 de octubre de 1910, en un rancho en Conway, Missouri, el granjero Walter Dipley disparó a Ketchel con un rifle 222 durante el desayuno, la bala perforando su pulmón. El motivo fue los celos y el robo. Las últimas palabras de Kell al capataz fueron: «Estoy tan cansado, llévame a casa con mi madre». Tenía 24 años. Inducido en el International Boxing Hall of Fame en 1990 y clasificado número 6 en los 100 mejores pegadores de la revista, Stanley Ketchel sigue siendo un fantasma. Un fantasma salvaje, hermoso y aterrador cuyo potencial completo simplemente nunca sabremos. A diferencia de Ketchel, quien perdió algunos dientes durante una pelea, este próximo boxeador nunca fue noqueado en una pelea. Charlie Burley, nacido Charles Dwayne Burley, el 6 de septiembre de 1917 en Bessemer, Pensilvania, con un padre minero de carbón negro y una madre inmigrante irlandesa blanca. Burley creció en Pittsburgh y comenzó a boxear a los 12 años en un club de chicos local. Su carrera amateur fue excepcional.
ganó títulos junior de ciudad, estado y nacionales y capturó un campeonato senior de Golden Gloves. En un acto extraordinario de valor político, Burley rechazó los ensayos olímpicos de 1936 en oposición a la Alemania nazi. Convirtiéndose en profesional en 1936, Burley acumuló 98 peleas en 14 años, compilando un récord de 83 victorias, 50 por nocaut, 12 derrotas, 2 empates y un sin concurso. Nunca fue detenido o noqueado en toda su carrera. Deja que ese número se asiente por un momento. En 98 peleas profesionales contra la mejor competencia de su era, no un solo hombre en esta tierra podía poner a Charlie Burley en la lona y mantenerlo allí. Su estilo fue una obra maestra de economía e inteligencia. Defensa slick usando guardias tipo cangrejo, rodillos de hombro y chaps de lanza combinado con potente contraataque que le permitió competir sin problemas en peso welter, peso medio e incluso luz pesado. Entre sus actuaciones más impactantes, una decisión unánime sobre Archie Moore en 1944, derribando al futuro campeón de luz pesado y poseedor del récord de todos los tiempos de knockouts 3 veces. Derrotó 2 veces al futuro campeón de peso welter Fritz Izivich por decisión unánime. Fácilmente venció al futuro rey del peso medio Billy Seuss y detuvo al peso pesado G.D. Turner, quien lo superaba en 70 libras. La razón por la cual Charlie Burley nunca ganó un título mundial no fue porque no fuera lo suficientemente bueno. Fue porque los campeones se negaron a pelear contra él. Sugar Ray Robinson, Henry Armstrong, Fritzy Civic después de sus pérdidas, Tony Zale, Rocky Graciano, Jake LaMotta, Billy Kane y Marcel Sardon todos se escondieron. El manager de Robinson, George Gainford, admitió eludir a Burley, citando su estilo contrarrestaría el de Robinson. Archie Moore llamó a Burley el luchador más grande jamás. El entrenador Eddie Fuchs hizo eco de este elogio. Y sin embargo, después de la jubilación, esta figura destacada en la historia del deporte trabajaba como hombre de basura y mecánico de aviones, su brillantez no reconocida por el mundo más amplio. Fue inducido en el International Boxing Hall of Fame en 1992, pero la injusticia de su carrera permanece como una cicatriz en el deporte. Su influencia persiste. Inspiró la obra Vallas de August Wilson, y su historia sirve como quizás la acusación más poderosa de lo que la segregación racial le robó al boxeo. Mientras los campeones se negaban a pelear contra Burley, este próximo boxeador peleó tanto contra humanos como contra animales peligrosos. Elmer Rey. Algunos luchadores se ganan sus apodos. Y luego está Elmer Rey, un hombre cuyo apodo, Kid Violent, era menos un lema de marketing catchy y más una advertencia de seguridad pública. Nacido Elmo John Ray, el 3 de marzo de 1911 en Federal Point, cerca de Hastings, Florida. Ray creció en la granja de papas y repollos de su familia, uno de 8 hermanos en una casa de granja de 3 dormitorios sin fontanería interior. Dejó la escuela después del 5º grado para ayudar en la granja, donde el trabajo agotador forjó la fundación física que lo haría uno de los pegadores más temidos en la historia de peso pesado. La entrada de Ray al boxeo fue tan bruta como es posible. Comenzó no con una carrera amateur, sino con batallas reales en Tampa, Florida, peleas brutales libres para todos donde múltiples luchadores batallaban hasta que uno permanecía. Reclamó 61 victorias incuestionables en estos eventos. Los honorarios profesionales iniciales eran miserables, y complementó sus ingresos con trabajos ocasionales, incluyendo el detalle pasmoso de que luchaba contra caimanes en Indian Village por $2 a semana. El hombre literalmente peleó contra caimanes para ganarse la vida antes de pelear contra boxeadores, y de alguna manera luchar contra reptiles prehistóricos en una atracción turística de Florida no fue lo más peligroso que Elmer Rey hizo antes del desayuno. Ese honor va a lo que hizo dentro del ring de boxeo. Una vez que su carrera ganó impulso en los años 40, los resultados fueron devastadores. Ray compiló una racha ganadora de 50 peleas de octubre de 1943 a marzo de 1947, incluyendo 46 por nocaut o nocaut técnico. Derrotó al futuro campeón de peso pesado, Jersey Joe Walcott, vía decisión dividida en Madison Square Garden en noviembre de 1946. Venció al futuro campeón de peso pesado, Cesar Charles, vía controvertida decisión dividida en julio de 1947. Noqueó a Lee Seold en el segundo asalto. Fue clasificado número 44 en la lista de los 100 mejores pegadores de la revista y se convirtió en contendiente número 1 por la revista en marzo de 1947. Pero el disparo de título nunca llegó. La controversia más perdurable de la carrera de Ray es la afirmación de que Joe Louis evitó una pelea oficial con él, con Louis reportedly diciendo que uno de nosotros sería herido.
Ya sea que eso constituya una verdadera evasión o una circunstancia de programación sigue siendo debatido, pero el hecho permanece de que el pegador más peligroso del que nadie habla nunca tuvo su oportunidad. Parte de los asesinos negros en fila de talentos negros de peso pesado forzados a combates repetitivos debido a restricciones raciales. Ray peleó contra hombres como Obi Walker hasta 14 veces, incluyendo 5 peleas en 3 meses. Se retiró en 1949 después de una conmoción cerebral y fue inducido en el Florida Boxing Hall of Fame en 2010. Falleció el 20 de mayo de 1987. Un hombre humilde de Hastings, Florida, cuyos puños eran cualquier cosa menos humildes. Mientras Ray noqueó a la mayoría de sus oponentes, este próximo boxeador fue noqueado 2 veces. Terry McGovern. Mucho antes de que Mike Tyson noqueara a hombres adultos en el primer asalto, mucho antes de que el concepto mismo del artista del knockout tuviera nombre, había una bola de demolición de 5,3 pulgadas de Brooklyn que redefinió lo que significaba ser aterrador en las clases de peso más bajos. Su nombre era Terry McGovern, y lo llamaban terrible por una razón. Nacido John Terrence McGovern el 9 de marzo de 1880 en Johnstown, Pensilvania, en padres inmigrantes irlandeses, McGovern fue criado en Brooklyn después de la muerte de su padre, apoyando a su familia como repartidor de noticias. Nunca asistió a la escuela y se volvió hacia el boxeo en medio de las peleas callejeras de su juventud, convirtiéndose en profesional en 1897 a los 17 años. Y desde el primer timbrazo, McGovern fue una fuerza de la naturaleza. Su carrera contó con 80 peleas documentadas con un récord oficial de 65 victorias, 44 por nocaut, 6 derrotas y 8 empates. 23 de esos knockouts llegaron en 3 asaltos o menos. Una estadística que debería enviar un escalofrío por la columna vertebral de quien haya estado entre las cuerdas. Su estilo fue pura agresión sin adulterar. Combinaciones rápidas y poderosas al cuerpo que configuraron golpes a la cabeza devastadores con defensa excepcional a través de deslizamientos y contraataques. Las comparaciones con Mike Tyson no son solo apropiadas, son casi inevitables. En septiembre de 1899, McGovern reclamó el título vacante de peso gallo mundial con un nocaut de primer asalto del campeón británico invicto Pedler Palmer ante 10,000 aficionados usando golpes al cuerpo para desmoronar a Palmer en menos de 3 minutos. Ascendiendo a peso pluma, destronó al legendario George Dixon. Little Chocolate, considerado el luchador libra por libra más grande de esa era, vía TKO de octavo asalto el 9 de enero de 1900. En ese mismo año, anotó un TKO de tercer asalto sobre el campeón de peso ligero Frank Aaron en Madison Square Garden, probando que las clases de peso eran meramente sugerencias. Su knockout de 1900 de Joe Gans, sin embargo, fue posteriormente manchado cuando Gans admitió tirar la pelea por las apuestas del manager, un incidente que resultó en una prohibición de boxeo de 25 años en Illinois. El reinado de McGovern terminó cuando John Corbett II asaltó el 28 de noviembre de 1901, usando guerra psicológica y bromas para interrumpir su enfoque. La revancha duró 11 asaltos, pero el resultado fue el mismo. El declive de McGovern fue empinado y triste. Los problemas de juego y salud mental posteriores a la jubilación lo dejaron sin un centavo. Trabajó trabajos ocasionales y pasó tiempo en sanatorios. Murió de neumonía y enfermedad de Britt el 22 de febrero de 1918 a solo 37 años. Fue inducido en el International Boxing Hall of Fame en 1990 y clasificado número 2 en todo el tiempo en peso gallo. Como McGovern, la vida del próximo boxeador tomó un giro trágico después de retirarse del deporte. Ezzard Charles, nacido el 7 de julio de 1921 en Lawrenceville, Georgia y criado en Cincinnati, Ohio. Ezzard Charles descubrió el boxeo en la escuela secundaria Woodward y procedió a destrozar los rangos amateurs con un récord casi perfecto, 42 victorias antes de su primera pérdida en 1939. Ganó títulos de Golden Gloves de Cincinnati en peso welter y peso medio, el título de peso medio de Golden Gloves de Chicago y el Campeonato Nacional de Peso Medio AAOU, todo antes de convertirse en profesional. Si su historia terminara allí, seguiría siendo notable, pero Charles apenas estaba comenzando. Su récord profesional es asombroso, 95 victorias, 52 por nocaut, 25 derrotas y un empate en 121 peleas. Derrotó a Archie Moore 3 veces, Joey Maxim 3 veces, Jimmy Vivens 4 de 5 y derrotó a Charlie Burley 2 veces. Cuando ascendió a peso pesado, ganó el título vacante de peso pesado mundial de la NBA derrotando a Jersey Joe Walcott por decisión unánime en junio de 1949.
Luego venció a su ídolo Joe Louis por decisión unánime en septiembre de 1950 para convertirse en el campeón de peso pesado indisputable. Defendió la corona de peso pesado 8 veces en menos de 2 años y fue nombrado peleador del año por la revista en 1949 y 1950. Sus peleas contra Rocky Marciano fueron legendarias. En su primer combate en junio de 1954, Charles se convirtió en el único luchador en ir la totalidad de 15 asaltos contra Marciano. En la revancha, se dividió la nariz de Marciano tan severamente que casi detiene la pelea antes de ser noqueado en el octavo. Una actuación tan dramática que se ganó la pelea del año de Ring en 1954. Y sin embargo, un momento trágico en 1948 cuando noqueó a Sam Biruti, quien murió de hemorragia cerebral, afectó profundamente a Charles y reportedly lo hizo adoptar un estilo más cauteloso, costándole el instinto asesino que podría haberlo cementado aún más alto en la historia. Charles fue clasificado como el mejor peso ligero de todos los tiempos por Boxing Magazine en 2009 e Ibro en 2019, a pesar de nunca haber sostenido realmente ese cinturón específico. Negado el combate de título de peso ligero, debido a prejuicios raciales y campeones, evitando contendientes negros. Enfrentó a 10 miembros del Salón de la Fama, venciendo a 9 al menos una vez. Venció a 6 pesos pesados top 10 de todos los tiempos en 16 peleas, ganando 13. Diagnosticado con ELA en 1968, quedó postrado en silla de ruedas y murió el 28 de mayo de 1975 en Chicago. Cincinnati lo honra con Esar Charles Drive en una estatua de parque. La cobra de Cincinnati no era solo aterrador. Fue por cualquier medida justa uno de los luchadores más completos que jamás caminaran sobre esta tierra. Mientras Charles terminó en una cama de hospital, este próximo boxeador murió de la manera más inesperada. Holman Williams. Si los asesinos de la fila negra eran un arma cargada, entonces Holman Williams era su silenciador. Tranquilo, preciso y absolutamente letal sin hacer un sonido. Nacido el 30 de enero de 1915 en Pensacola, Florida, Williams comenzó su carrera amateur en 1928 como peso gallo, compilando 38 combates antes de convertirse en profesional en 1932. Lo que siguió fue una de las carreras más prolíficas en la historia del boxeo. Biel 89 peleas resultando en 146 victorias, 36 por nocaut, 31 derrotas, 11 empates y un sin concurso, 189 peleas profesionales. Para poner eso en perspectiva, Floyd Mayweather, ampliamente considerado uno de los campeones modernos más ocupados, se retiró con 50. Manny Pacquiao terminó con 72. Holman Williams casi triplicó eso, midiendo 5 pies 10 pulgadas con un alcance de 71 pulgadas. Williams no era un artista del knockout, era algo mucho más peligroso. Un técnico tan slick, tan imposiblemente difícil de golpear que hizo que los luchadores de élite se vieran como amateurs. Su excelente jab, footwork sordo, defensa taut y la capacidad de contraataque le permite